Saludos a mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús de la Primera Iglesia Bautista y también a mis hermanos de la clase Rosa de Sarón y también a nuestros amigos y visitantes de nuestra página, de nuestro canal por YouTube como Pi Juárez o también de nuestra página por Facebook. En cualquiera de los dos sitios pueden dar seguimiento a nuestros videos, a nuestras clases virtuales. Les damos las gracias por abrirnos las puertas de sus hogares, tanto a los hermanos en Cristo como a nuestros amigos y visitantes. Les damos la bienvenida a nombre de nuestro hermano César Sánchez, nuestro titular de la clase, y también de su servidor Fernando Franco. Les agradecemos la confianza y el privilegio de entrar a sus hogares por medio de estas clases virtuales. Sean todos bienvenidos. Y bueno, como ustedes saben, estamos llevando los temas de nuestra revista trimestral que se titulan Lidiando con las emociones. Y el tema de la clase de hoy es Abrazando el gozo. Abrazando el gozo. Ya habíamos escuchado en las otras clases, y parte de la introducción siempre es decir en estos temas es de que como seres humanos somos seres emocionales. Tenemos muchas emociones y también hemos aclarado que no está mal tener las emociones, no es pecado tener emociones, es parte de la naturaleza humana, pero sí se tratan estas lecciones precisamente de cómo encauzar estas emociones, cómo ponerlas bajo la dirección de Dios para que sean de bendición y no que nos traigan dolor, problemas, desgracias o consecuencias no gratas a nuestra vida por no controlar las emociones. Y en las lecciones anteriores hemos explicado algo de esto y es algo de sentido común. Si no se controlan las emociones, pueden traer consecuencias que podemos llegar a lamentar inclusive por mucho tiempo, ¿sí? Y además, al mismo tiempo, pues sabiendo que somos seres emocionales, qué mejor que saber cómo contar con una ayuda, con una guía para poder nosotros guiar, encauzar o dirigir esas emociones bajo la voluntad de Dios, hacerlo todo dentro de la voluntad de Dios, lidiando con las emociones. Por eso el tema es lidiando, o sea, ¿qué hacemos con las emociones? Pues tenemos que lidiar con ellas. Las tenemos, nos salen de manera natural, son parte de nuestro ser, de cada ser humano, somos emocionales, pero una emoción desmedida y descontrolada puede traernos otras consecuencias, ¿sí? Y bueno, pero en el caso particular de la hora, también, aunque es una emoción muy buena, que es la del gozo, también hay que saberla encauzar, también hay que saberla dirigir. Todo debe de hacerse para la honra y gloria de nuestro Dios. Todo debe hacerse para la honra y gloria de nuestro Dios. La creación misma, y eso nos incluye a nosotros, todo fue hecho para honra y gloria de Dios y hay que cumplir ese propósito. No es de a fuerzas, claro que no. Dios le dio al hombre, a la humanidad, al hombre y a la mujer, les dio desde el principio libre albedrío. La libertad de decidir, ¿sí? No somos robots, no somos títeres, como algunas, inclusive películas malévolas lo han sugerido, o pensadores ateos. No, nada de eso. Siempre el hombre ha tenido la libertad y la capacidad dada por Dios de tomar sus propias decisiones. Claro que Dios nos invita, lo hemos visto, Él busca al hombre. Dios ama a la humanidad en gran manera. Y vamos a verlo también, esa parte la vamos a ver también en nuestra lección de hoy, abrazando el gozo. Algunos dicen que gozo no es lo mismo que alegría. Y pues tienen razón.
en parte tienen razón, pero vamos a tratar de hacerlo pues lo más real en cuanto a no confundir con términos. Dicen que la alegría es algo pasajero y temporal. Es algo bueno, sí, pero que puede ser pasajero y temporal. Y se maneja que el gozo es algo más profundo, más sublime y duradero que la alegría. En eso hacen la diferencia entre ambos conceptos. Pero vamos a decirlo así, el gozo es una alegría profunda, una alegría grande, una alegría duradera, ¿sí? Y eso ya la diferencia y le aplicamos el término gozo, una gran alegría, arraigada, cimentada, permanente. Y esto es donde a lo mejor se aplica mejor la diferencia, porque comentaba, pues la alegría pues normalmente suele o tiende a ser algo temporal, por un momento algo te causó alegría, pero después vienen circunstancias adversas, problemas o inclusive tragedias y obviamente se quita la alegría. Y a lo mejor aquí es donde entra realmente la diferenciación de lo que es el gozo y la alegría. Pero vamos a enfocar el gozo a un tema muy importante. El tema del gozo bíblico, el tema del gozo para el cristiano, tiene una fuente muy bien identificada. Y esa fuente es Dios, ¿sí? Y estando en estas fechas decembrinas, el tema se va a asociar mucho y directamente, vamos a decirlo así, con Dios y con algo que Dios hizo para con nosotros, algo que Dios hizo para con el mundo y que es motivo y razón de tener grande gozo. Sí, definitivamente estamos en días ya muy cercanos a la celebración de la Navidad. Y hay pasajes bíblicos muy claros en los que dice que la Navidad, y no con esos términos obviamente la Navidad, que es una palabra que simplemente significa nacimiento o natividad. Y en este caso la de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento, la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Dios, el Hijo, viniendo al mundo, haciéndose carne, y cómo, a través de un nacimiento, ¿verdad? Por medio de una virgen, o sea, de manera sobrenatural, habiendo sido concebido de manera sobrenatural, porque aún no teniendo varón, esta virgen concibió del Espíritu Santo, ¿sí? Pero vamos a ver que todo entra en juego aquí. Ya conocemos la historia de la natividad de Cristo, la historia de la Navidad, ¿sí? Pero vamos a enfocarla desde el punto de vista del gozo. Ahora, yo me acostumbro a extenderme o aportar más, mucho más inclusive de la lección, para enriquecerla. Y no lo tomen a mal lo que voy a decir, pero esas discusiones, y no quiero yo ofender a nadie en el aspecto de decir de que estoy diciendo que lo que han dicho está mal, pero sí quiero decir o aclarar lo siguiente. Muchos, inclusive hasta predicadores o maestros o inclusive pastores, algunos llegan a decir que bueno, la Navidad es un festejo que empezó después, mucho después del nacimiento de Cristo. Se empezó a hacer una tradición y luego ya se quedó de manera fija y pues ya tenemos varios siglos festejando la Navidad. Yo en lo personal, de manera muy personal, nunca he estado de acuerdo
con ese concepto de que la Navidad empezó a celebrarse. Inclusive unos se lo llegan a atribuir pues a la Iglesia Católica. Se lo han apropiado por ahí, y eso es bíblica e históricamente incorrecto. Y para mí lo más pesado, lo de más peso, lo de más validez, obviamente siempre va a ser lo bíblico. Ya si la historia se acopla o se ajusta o no a lo bíblico, eso ya es aparte. Lo importante siempre es lo bíblico. Pero las historias fidedignas, verdaderas, fehacientes, pues se deberían de aplicar o ajustarse siempre a lo bíblico, lo cual siempre es verdad. Y la verdad es de que la celebración, el festejo, el gozo por las buenas nuevas del nacimiento de Cristo en esta tierra, la verdad es que se dieron esa celebración, ese gozo, esa fiesta interna, esa gran felicidad, esa alegría, se dio desde siglos antes de que naciera Cristo, se dio durante el nacimiento de Cristo, se dio a los minutos u horas después del nacimiento de Cristo, se dio dentro de los 2 siguientes años también al nacimiento de Cristo, y luego se dio a los siglos después de Cristo, y se ha dado a los milenios después del nacimiento de Cristo. Todo con base real, no con suposiciones. Una vez me tocó compartir un mensaje navideño en el que precisamente expuse todos estos puntos, ¿verdad? El festejo de la Navidad siglos antes del nacimiento de Cristo, durante, minutos, horas después, un par de años después, ¿sí? Y luego después unos siglos después, y luego por milenios después. No es cierto entonces tal cosa decir de que empezó en el siglo III, empezó en el siglo IV, y para contrarrestar esta otra. No. El festejo de Cristo está registrado. El festejo del nacimiento de Cristo está registrado en la Escritura, inclusive desde siglos atrás, 7 u 8 siglos atrás, antes del nacimiento en sí. Y luego durante, poco tiempo después, unos cuantos años después, y después más adelante. Así es. ¿Pero de qué se trata todo esto? Bueno, estamos precisamente en época navideña. ¿Y qué es la época navideña? Bueno, para los cristianos, la época navideña, y voy a decir los cristianos bíblicos y de sana doctrina, permítanme decirlo así, porque sí tenemos que, no queremos ser aguafiestas, no queremos ser no queremos quitar la sonrisa de nadie, pero sí tenemos que decirlo así. Aunque en el mundo está muy popularizado esta temporada del año, pero ya de otras maneras, muy relacionadas al consumismo, ¿sí? A lo material, a el fluir del dinero y de otros excesos, que nada en sí tienen que ver con la Navidad bíblica. Ahora, no me malentiendan, no estoy diciendo que muchas de esas cosas sean, o que en todas en sí sean malas, no, pero mencioné una palabra clave y estoy hablando de los excesos que nada en sí tienen que ver con la verdadera felicidad, alegría, y en este caso el gozo acerca del nacimiento de Cristo. De hecho, tanto es así que se pierde inclusive el verdadero significado, y es nuestro deber como cristianos recordarles al mundo de que este es el verdadero motivo, la verdadera razón por la cual se debería de celebrar Navidad. Este es el verdadero significado de la Navidad. ¿Y qué es la Navidad? La Navidad es Cristo.
¿sí? Ahora, yo no me enojo y tal vez algunos se sorprendan de que digan, oh, pues el hermano a lo mejor ya trae cosas católicas. No, para nada. A mí, pero no les sorprenda si en un momento dado me llegan a ver con un gorrito de Santa Claus, van a decir, ay, el hermano cree en Santa Claus. Claro que yo no creo en Santa Claus, ¿sí? Tampoco creo en Rodolfo el Reno, ni tampoco creo en Frosty, el muñeco de nieve. No, yo sé que son cosas populares, tradicionalistas, y que se han incorporado a los festejos navideños. Entonces, desde ese punto de vista, viéndolos nada más como adornos, costumbres, no hay problema. No hay problema. El problema es cuando realmente te olvides o que no sepas ni conozcas el verdadero significado de la Navidad. Ese sí sería un verdadero problema, ¿sí? Si te llegas a poner un suéter, como le dicen suéteres feos, pues no sé por qué le dicen feos, pues a lo mejor la gente se le hacen feos, pero a mí no se me hacen feos, ¿verdad? A mí de hecho me gustan, ¿verdad? Si te pones un suéter navideño muy colorido, con adornos de pingüinos o frosties, no hay problema. No hay problema siempre y cuando en tu corazón, en tu alma y en tu mente tengas bien claro cuál es el verdadero motivo de tu celebración, cuál es el verdadero motivo de tener ese gozo. Y el gozo es que Cristo Jesús nació y vino al mundo y con un propósito, el de buscar y salvar lo que se había perdido. Y eso es nosotros, la humanidad, las personas. ¿Sí? Miren, vamos a estar basando nuestra lección en el pasaje de Salmo 95, los primeros 3 versículos, y también en Lucas, capítulo 2, del 4 al 14, que ya con la cita de Lucas ya saben que pues directamente relacionado con lo de la Navidad. Y es que para los cristianos esta debe de ser aún más la oportunidad de compartir las buenas nuevas de gozo, las buenas nuevas de salvación, porque precisamente, aunque la fecha exacta del nacimiento de Cristo no la conocemos, ni siquiera bíblicamente, estoy hablando de la fecha. Soy de los partidarios en los que sí creo que bíblicamente hablando se puede deducir la temporada de cuando nació Cristo. Pero también les puedo decir que eso es un estudio en el que hay que escarbarle bien a la palabra de Dios y no conjeturar ni nada. No estoy hablando ni de suposiciones ni conjeturas. No, sí se puede hacer cuando se hace un estudio profundo. Lo que nuestro Señor Jesucristo dijo como escudriñar las Escrituras, sí se puede sacar más o menos el tiempo del nacimiento de Cristo. Pero esa es otra historia. Pero ya hablando en sí, el del festejo y la fiesta oficial que le han dado en el mundo, que es el 25 de diciembre, y todas las semanas rodeando esa fecha. Bueno, el cristiano siempre debe estar compartiendo las buenas nuevas del nacimiento de Cristo, de que Cristo vino al mundo, y no solamente con la parte del nacimiento, sino todo lo que hizo Cristo, todo su ministerio terrenal y lo que él tuvo que sufrir, padecer, al punto de llegar a la muerte y, claro, también de declarar que él resucitó al tercer día, venciendo la muerte y probando ser quien dijo ser, o sea, el Hijo de Dios. Todo eso, todo ese conjunto es el Evangelio, y el Evangelio es buenas nuevas. Pero empiezan con el nacimiento de Cristo. Claro que la salvación del hombre se tuvo en el corazón y la mente de Dios desde antes inclusive de la fundación del mundo. Eso enseña la Biblia. Eso enseña la Biblia, que eso ya fue planeado en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Sí, pero viene el cumplimiento de los tiempos. Dios esperó a un punto del tiempo
de la humanidad para que introduciera a su Hijo al mundo por medio del nacimiento. ¿Sí? ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Bueno, si nos vamos al Salmo 95, dice de la siguiente manera. Lee así el Salmo 95 del 1 al 3. Ya saben, si no tienen Biblia, no se preocupen, aquí vamos a leer la lectura bíblica. Si la tienen, qué bueno, ábranla y leanla junto conmigo. Y dice así en Salmo 95 del 1 al 3. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. ¿Qué nos dicen estos 3 versículos del Salmo 95? Bueno, vamos analizándolos. El salmista aquí está compartiendo algo. Él está dando muestras de un profundo gozo en su ser. ¿Cómo lo sabemos? Por las expresiones y las palabras seleccionadas que él utiliza en este salmo. Lo interesante es que inicia con la palabra venid. ¿Sí? Para que tú vayas a un lugar o para que tú vengas a un lugar o a una persona, tienes que tener la voluntad de hacerlo. ¿Sí? En cuestiones espirituales, en cuestiones de acercarse a Dios, tienes que tener la voluntad, el deseo de querer hacerlo. Dios no forza. Dios es todopoderoso y si quisiera, pudiera forzar, mas sin embargo no es así. Dios no forza. Él quiere que vengas de manera voluntaria, consciente y gozosa a Él. Venid, habla de voluntad. Ven. Es una invitación también. Ya depende de nosotros si respondemos o no a esa invitación de venir a Él. ¿Cómo sé que es una invitación de venir a Él? Porque aquí dice después, venid, aclamemos alegremente a Jehová. Las dos palabras no son sinónimos, pero son dos palabras muy fuertes. Aclamemos, no es simplemente hablar, es aclamar, ¿sí? Es llevar las palabras, las oraciones, los cantos a un nivel más elevado. Y debemos hacerlo alegremente. No cabizbajos, no tristes, no deprimidos, no desesperados, no desesperanzados. Es venid, aclamemos alegremente. ¿A quién? Pues aquí se dice el nombre del Señor. Él es el objeto. Él es el principal motivo, razón por la cual nosotros vamos a venir y aclamar alegremente. ¿A quién? A Jehová. A Jesucristo. Cantemos con júbilo. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Aquí ya empieza a dar más pistas el salmista. Tienes una razón para hacerlo. ¿Por qué? Porque Él es la roca de tu salvación. ¿Sí? Recuerden, nosotros amamos a Dios, pero porque Él nos amó primero. ¿Sí? A Dios sea siempre la honra y la gloria. A Dios siempre sea la honra y la gloria. No podemos decir que fue iniciativa humana, ni no. Todo el crédito es de Dios.
Y a lo mejor alguien puede decir, ¿por qué darle todo el crédito a Dios? Ya lo he explicado en otras clases bajo otros temas. Es que así debe de ser y es lo correcto y es lo mejor. Porque cuando ya se tiene un encuentro con Dios y empiezas a conocer mejor a Dios a través del estudio profundo de su palabra, no te queda otra nomás que rendirte y decir, a Él sea la honra y la gloria. No a nosotros, a Él sea la honra y la gloria. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. ¿Y qué salvación? Cuando ya entiendes bíblicamente de que has sido salvo por parte de Dios, pues claro que te va a brotar del corazón querer elevar a Él tu clamor de alabanza, de agradecimiento, de darle a Él toda la honra y la gloria, con el corazón lleno de gozo, con júbilo. ¿Sí? Lleguemos ante su presencia con alabanza. Este es un mensaje para todos nosotros, hermanos. Y ustedes lo saben que lo digo en serio. Siempre me he puesto yo, no como ejemplo, pero sí me pongo aceptando y reconociendo que estas lecciones son para todos, incluyendo a su servidor. ¿Qué estoy diciendo? Por la frase que acabamos de leer ahí. Lleguemos ante su presencia con alabanza. ¿Cómo llegamos a la presencia del Señor? ¿Con exigencias? ¿Con reclamos? ¿Con blasfemias? Claro que estoy ampliando el concepto no solamente a nosotros como cristianos, sino a todos. ¿Cómo se acerca la gente a Dios? Es raro, pero esto es interesante. Hay gente que no duda de la existencia de Dios, pero eso no significa que son salvos y que son hijos de Dios. No dudan de la presencia de Dios o de la existencia de Dios. Inclusive no solamente no dudan, saben que Él está ahí y sin embargo están molestos con Él. Están enojados con Él, le reclaman a Dios. Están molestos con Dios porque les pasó esto, porque les pasó el otro, porque se les murió tal persona, tal pariente, tal ser querido, porque perdieron el trabajo, porque se divorciaron, porque sus hijos dejaron el hogar y le echan la culpa a Dios y están enojados con Dios. Y no son cristianos, pero tampoco son incrédulos. Ellos dicen Dios existe y yo le echo la culpa, estoy enojado con Él por esto, esto y esto, esto, lo otro. Porque no impidió esto, 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 lo otro. Sabemos bien, cuando estudiamos la palabra de Dios, sabemos bien que no es culpa de Dios. Las cosas pasan y pasan por razones muy conocidas. ¿Sí? El pecado del hombre, la caída del hombre, la degradación del hombre, traen muchos males y consecuencias en todos los aspectos, en el espectro de espíritu, alma y cuerpo. Hombres haciéndole daño a hombres, asesinándolos, extorsionándolos, secuestrándolos, violentándolos. No me refiero nada más a hombres con hombres, sino a la humanidad. O sea, el hombre haciéndole daño al hombre, la humanidad haciéndole daño a la humanidad. Y Dios advirtió también desde el principio que si caíamos en el pecado íbamos a morir. El cuerpo se va degradando, se va deteriorando por que estamos en el pecado. No es la culpa de Dios, al contrario, Dios quiso prevenirlo, Dios advirtió, Dios enseñó, Dios dijo no hagas esto porque va a traer esto como consecuencia. El verdadero amigo, el verdadero ser que te ama, te advierte de las cosas. Cuando tú no quieres a alguien y que le deseas que le pase algo malo, no le vas a advertir del peligro, vas a querer que caiga en lo malo. Eso hablando en términos pensando de manera maliciosa, ¿eh? Pero un verdadero amigo o una verdadera persona que te ama y te quiere, que tiene interés verdadero y genuino en ti, te va a advertir. Y Dios lo hizo para con el hombre, nomás que el hombre no quiso obedecer.
y sigue, muchos millones siguen sin querer obedecer. Y ahí está las advertencias, los consejos, hasta la palabra de Dios, y sin embargo no la quieren obedecer. Pero sí quieren reclamarle cuando les pasan cosas malas. Aclamémosle con cánticos, hay que alabarle, hay que acercarse a Él con alabanza, con cánticos espirituales. ¿Por qué? Porque Jehová es Dios grande. Porque Jehová es Dios grande. No hay nada ni nadie como nuestro Dios. Y Rey grande sobre todos los dioses. Oh, ahí dice la palabra que hay otros dioses, no se refiere a eso. Solo hay un único y verdadero Dios. Los otros conceptos de dioses es comparativo. ¿Por qué? Porque las naciones, los incrédulos, tienen sus dioses, que no son verdaderos, que no tienen ningún poder. Dios lo dice así en su palabra. Pero los hombres los tienen como Dios. Pues Dios está por encima de todo eso. ¿Por qué? Porque Él sí es genuino, verdadero y único y verdadero Dios. Nada más es Él. Y todopoderoso. Y lo mostró en gran manera. No quiero caer en la tentación de explicar todo esto porque serían clases ya de 5, 6, 7 horas. Pero nomás así como rápido. Los egipcios tenían varias deidades. Se sabe por la narración bíblica, por la historia bíblica, de que cuando Dios sacó a Israel de Egipto, lo hizo con 10 plagas sobrenaturales, pero cada una de ellas humillando, azotando a cada una de las deidades egipcias. ¿Para qué? Precisamente para mostrar de manera visible y clara, decir, tú le llamas Dios a esto, yo estoy por encima de esta y estas deidades tuyas, yo soy el único y verdadero Dios. Y te lo voy a mostrar porque no van a poder hacer absolutamente nada esas falsas deidades en contra de mí, que soy el único y verdadero Dios. No van a poder detener mis juicios, no van a poder detener mis plagas. Ese es el mensaje, uno de los mensajes principales del Éxodo, de que solo hay un único y verdadero Dios, el único y verdadero que salva. Bueno, vamos a pasar a Lucas, hermanos. ¿Qué les parece? Vamos a pasar a Lucas 2 y primero de los versículos del 4 al 7. Dentro del contexto de los primeros 3 capítulos de Lucas acerca de todo lo que es relacionado al nacimiento de Cristo, genealogía y historia del nacimiento. Y dice así en el versículo del 4 al 7, Lucas 2. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Dios, en su eterno poder, en su omnisapiencia, de que todo lo sabe y todo lo conoce de manera perfecta y entera, muestra su gran poder en todo lo relacionado en cuanto al nacimiento de su Hijo Cristo Jesús. ¿Sí? Bíblicamente hablando, y en cuanto a profecía, ya estaba declarado que el Mesías, el Cristo, vendría del linaje de David. ¿Sí? Y Dios utiliza el censo provocado por Herodes
para que José y María, ambos del linaje de David, por diferentes lados, pero a fin de cuentas terminando con el linaje de David, tienen o se ven forzados a irse a Belén de Judea, porque en este caso tenían que irse para registrarse del pueblo natal de ellos, de donde venía la familia. Y en este caso ellos venían de la familia de David, el cual había estado establecido en Belén de Judea. ¿Sí? Originalmente de donde estaba la familia de David. Esta es la ciudad de David en cuanto a su nacimiento. No es la ciudad de David que después vemos en las narraciones bíblicas, que fue esa citadela, esa ciudad interna que él hizo en Jerusalén, ya cuando fue rey. No es lo mismo, no es la misma ciudad de David. Aquí se llama la ciudad de David, o sea, la ciudad del el pueblo natal de David, ¿sí? Que es Belén. Datos así, les dije, no sabemos la fecha. Inclusive los expertos de historia no se ponen completamente de acuerdo entre ellos, ni yo voy a conjeturar en eso. Simplemente nos vamos a lo aproximado. Si el censo lo pidió Herodes y se ubica de manera histórica cuando estuvo con vida Herodes, y todo eso oscila entre el 6 y el 4 de lo que nosotros conocemos antes de Cristo. ¿Sí? Entonces este evento tuvo que haber pasado como alrededor del 6 antes de Cristo. ¿Y por qué del 6? Pues porque recordemos que después indaga Herodes de los magos, más o menos la fecha aproximada en la que se dio el nacimiento por la aparición de la estrella, y para asegurarse de deshacerse de ese niño, manda o ordena matar a todos los niños de 2 años para abajo, de 2 años hacia abajo, de 2 años y más chicos. Y eso es más o menos lo que concuerda como límite entre decir de que eso pasó en el 6, porque después muere Herodes y se ubica por ahí a más tardar al 4 de antes de Cristo. ¿Sí? Se dan todas estas circunstancias, pero van José y María desposados, que es el término contemporáneo, podríamos decirlo así, el concepto más bien, no el término, el concepto contemporáneo sería comprometidos, ya cuando dieron sus votos y su palabra de que ellos serían un matrimonio, ya estaban desposados, comprometidos. Obviamente no estaba consumado el matrimonio. ¿Por qué? Porque María se había encontrado que había ya concebido antes de que ellos se juntaran como pareja. ¿Sí? Antes de que se juntaran. Y ese término que se juntaran, que viene en la Biblia, y tanto el término de que no la conoció hasta, y el término de que tuvieron a su primogénito, todos esos 3 términos hablan de que José y María, después de que tuvieron a Cristo, ¿sí? Como pareja. ¿Y por qué lo digo así? Sí, van a decir, pues ¿qué estás diciendo? Sí, yo sé que Cristo fue concebido por obra del Espíritu Santo, pero a fin de cuentas dentro de un matrimonio, de una pareja, ¿sí? Dios no dejó solo a su hijo con madre soltera, no. Por eso el ángel habló con José. No temas, ¿verdad?, a tomar a María, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y ya José, habiendo sido así, lo cree el mensaje del ángel por parte de Dios. O sea, en pocas palabras, le cree a Dios, porque el mensaje viene de Dios. Y él
y conocemos la historia, nos la han explicado nuestro pastor y otros maestros y predicadores, toda la historia alrededor del nacimiento de Cristo, pues muy controversial, ¿verdad? Porque obviamente sea el embarazo de María en el periodo en el que están desposados nada más, pero en el que todavía no se consuma el matrimonio, y por lo tanto deduces de que pues no ha estado todavía José con María, y por lo tanto pues de dónde sale embarazada, pero eso es muy largo y lo conocemos. Aquí el punto es de que ya ellos se van a su ciudad natal, a Belén de Judea, para obedecer el mandato del rey de ser censados, ¿sí? Ella está encinta y ya llegando ahí se cumplen los días de su alumbramiento, y por el hecho de que se abarrotó la ciudad. ¿Por qué se abarrotó la ciudad? Pues lo sabemos porque, número uno, porque tenían que ir las personas a su ciudad natal para ser registrados en el censo. Y eso provoca mucho movimiento de gente. Y la evidencia de ese movimiento de gente es de que no se encontró lugar para ellos en el mesón. La palabra mesón ahí es en palabra en español, pero en el griego significa una habitación privada. No se encontró para ellos un lugar privado donde pudieran estarse. Podría ser lo que conocemos hoy como un tipo hotel o un hostal, ¿sí? O simplemente una habitación privada con alguna familia, y no digo la familia de ellos, sino con alguna familia que pudieran haber aprovechado de rentar algún cuartito o algo, pues sabiendo que iba a venir gente para el empadronamiento o el censo, y pues sacar un dinero extra. No sé, aquí estoy ya sacando las diferentes posibilidades. Lo que sí es bíblico es que venía el censo, de que iba a llegar gente de fuera a la ciudad, ya además de los que ya vivían ahí, y que claro, pues que iba a estar más lleno la ciudad por estos visitantes que eran originalmente ahí, y asumimos también que no había familia o parientes muy cercanos a ellos como para haber llegado a la casa de los parientes, ¿va? Porque sabemos que el pueblo judío es muy hospitalario, porque Dios les enseñó a ser hospitalarios. Eso lo vemos inclusive en los mandamientos, en la ley, ¿sí? Pero en este caso no alcanzaron. Entonces significa que no había una familia tan cercana a ellos que todavía estuvieran en Belén como para decir quédate con nosotros que somos tu familia, pero no encontraron lugar. No te dice la Biblia que nació en un establo, simplemente te dice que no hubo lugar para ellos en el mesón. Se asume lo del establo por el hecho de que en el lugar en el que depositan al niño habiendo nacido, pues es en un pesebre. ¿Y qué es el pesebre? Pues es el plato donde se le servía comida a los animalitos del establo. Por eso se infiere o se llega a la conclusión implícita de que es en un establo. Sin embargo, no se maneja el término establo en la Biblia. No en cuanto al nacimiento de Cristo. Viene la palabra establo en el Antiguo Testamento, pero aquí en cuanto al nacimiento de Cristo no. Hay una tradición antigua que maneja de que Cristo nació en lo que era como un tipo de cueva que se usaba para tener ahí a los animales y todo. Es una historia muy antigua, sí, muy cercana a aquellos tiempos en cuanto a los siglos, que pudiera ser verdadera, pero sin embargo a fin de cuentas es una historia, es una tradición, no es lo que dice la palabra de Dios. Pero sí te dice la palabra de Dios que no estuvieron en el mesón, no alcanzaron lugar para ellos y se vieron forzados a estar en tales condiciones que el niño tuvo que ser depositado en un pesebre para usarlo como tipo cuna. En humildad, ni siquiera en una buena casa, ni siquiera en un buen hotel, no, en condiciones muy humildes. De hecho, se podría decir que en condiciones precarias, porque obviamente ya independientemente de que tanto limpiaran los dueños el lugar donde tenían los animalitos, no dejaba de ser un exterior afuera de las habitaciones de la casa donde tenían animales, ¿sí? Pero aún así,
con todas esas circunstancias y condiciones que rodearon el nacimiento de Cristo, no le quita lo majestuoso ni la realidad de quién es el que estaba naciendo ahí. Y ahorita lo vamos a ver. Pero quiero recalcar aquí que estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. El término primogénito, que es el primero de muchos, ¿sí? Dice, y dio a luz a su primogénito. O sea que María tuvo varios hijos. Yo sé que esto va a chocar con la doctrina católica. No se enojen, no es bíblica la doctrina católica en este aspecto. No lo es, no hay base bíblica. María tuvo varios hijos. Lo dice la escritura en varios pasajes de diferentes maneras, te lo dice. Ahorita les expliqué, así los cité básicamente 3, ¿verdad? Porque aún no se juntaba con ella. La palabra era juntar, hablaba del término griego de cohabitar como pareja. Todavía no cohabitaban juntos como pareja. Y no la conoció hasta que después de que nació Jesús. Y el término conocer ahí no se refiere de que hola, ¿cómo estás? Me llamo fulano y tal. No, se refiere al término de tener relaciones sexuales. La conoció, se refiere en concepto de sexualmente hablando. Y decir aquí que dio a luz a su primogénito, o sea, al primero de sus hijos. Que lo hubieran dicho mejor así, pues dices tú, eso ya es para querérselo explicar de manera muy detallada a alguien que no quiere aceptar lo que está en la palabra de Dios, ¿verdad? Si nosotros leemos primogénito, entendemos perfectamente que está diciendo que a su primer hijo de varios, ¿verdad? Al primero que tuvo de varios. Si fuera único, exclusivo, no hubiera otro, pues sería unigénito. Pero aquí es primo, el primero de varios, primogénito. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. No se imagina esta escena de un niño así encueradito y con su pañalito puesto, el pamper, ¿verdad? Porque esos pañales no existían, ni siquiera yo creo hace 50 años, 60, no sé la historia de los pañales, ¿verdad? De los pañales modernos desechables. Pero estos pañales, en términos bíblicos, eran las trozos de tela, de lino, en los cuales envolvían al bebé de manera completa, de pies hasta acá, hasta el cuello. Y tal vez inclusive protegiéndole también la cabeza, porque a fin de cuentas lo pusieron en un pesebre, en una pues vasija o instrumento donde se le daba de comer a los animales. Envuelto. Se trabajó pañales, pero no se vengan a la mente los pañales modernos, ¿verdad? Y todo esto pasó porque no hubo para ellos lugar en el mesón, ¿sí? Como lo acabamos de ver. Está sucediendo todo esto bajo estas condiciones. El nacimiento de alguien muy especial, ¿sí? Y en Lucas 2, del 8 al 14, dice así: había pastores en la misma región. Sabemos que Belén era una ciudad muy pequeña, o un pueblo muy pequeño. Vamos a decirle así, un pueblo muy pequeño. No es el mismo concepto de ciudad actual de nosotros al concepto de ciudad antigua como en los tiempos bíblicos, ¿sí? Las ciudades entonces eran de mucho menos habitantes que lo que tienen nuestras ciudades actuales. Y también las extensiones también podrían variar, no forzosamente que fuera un lugar muy grande, sino tal vez chico. El caso es de que inclusive esa pequeña ciudad se había abarrotado con los visitantes que habían nacido ahí, que iban al empadronamiento o al censo que pidió Herodes. Había pastores en la misma región, o sea, afuera del pueblo o ciudad de Belén, para que estuvieran ahí los rebaños, pues pastoreando, ¿sí? Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, dándonos esto claramente a entender de que el nacimiento de Cristo fue ya a oscuras en la noche. Y hablando de las condiciones en las que nació, bueno, pues los que son papás van a entender esto.
muchas veces los muchachitos, los babies, hasta parece que escogen. Uno quisiera a veces que las cosas sucedieran estando todo planeado, bonito. Por ejemplo, hay unos partos ahora de que te dice el doctor, y sobre todo cuando van a ser ya por cesárea, pues ya tienes fecha y hora y el cuarto esperándote y todo, pues todo programado y bajo control, aparente control, ¿verdad? Pero en los partos de antes y sobre todo naturales, porque no había las famosas cesáreas, o si las había, no sé, médicamente relacionada a la historia, si ya había algún tipo de operación en el que abrían el estómago o el vientre de la mujer por fuera para sacar el bebé, no lo sé. Pero sucedió una noche y ya sabemos las otras condiciones, ¿verdad? No estaban en su casa, estaban yendo a la ciudad natal de ellos porque tenían que ser censados. No habían encontrado lugar en el mesón, estaban en un lugar que era para animales y es en la noche. Y ahí nace nuestro Señor. Pero están los pastores en las vigilias de la noche en las regiones de ahí alrededor. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. No dice el nombre del ángel, muy probablemente sea Gabriel, porque Gabriel estaba dando anunciaciones antes de estos capítulos o de este capítulo, tanto por el lado de Juan el Bautista, del embarazo de la mamá de Juan el Bautista, y también después para el aviso del nacimiento de Jesús, en cuanto a María, ¿sí? Entonces, podríamos decir, tal vez, o muy probablemente haya sido Gabriel, que era utilizado para los anuncios relacionados al Mesías, ¿sí? Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. ¿Por qué tuvieron gran temor? Porque estaban entrando en contacto con algo sobrenatural, ¿sí? En otras narraciones bíblicas vemos que los ángeles tienen la capacidad de tomar forma humana, cuerpo, a tal manera que tú ni siquiera los distingues, no sabes si son ángeles o no, tú los ves como humanos. Los ángeles tienen la capacidad de tener cuerpo, de materializarse, con otras propiedades que los humanos no tienen, obviamente, ¿verdad? Como porque los ángeles pueden volar o pueden mover objetos de gran peso y tienen una fuerza sobrehumana y muchas más características de los ángeles que no quiero caer en la tentación de explicar ahorita todo ese tema. Es muy bueno el tema, me gusta mucho, ¿eh? Pero puede llegar a ser controversial y cuando la gente no conoce bien el tema confunde términos, que si son ángeles, que si ángeles caídos, que si, bueno, en fin, demonios, que si... No quiero hablar de tema, pero el caso es que es algo sobrenatural y no humano, y esto causa el temor natural en los hombres y en este caso en los pastores, y tuvieron gran temor. Pero, y aquí viene el pero, el precioso pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. No teman, más bien gócense, porque les traigo buenas nuevas de tal magnitud que les van a causar un gran gozo. ¿Sí? Porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. El autor maneja de que aquí está limitado al pueblo de Israel. Yo me inclino más a la realidad de lo que Cristo enseñó, de que el mensaje de la salvación, las buenas nuevas en cuanto a Él y lo que había hecho por el mundo, serían de manera expansiva. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La realidad es de que estas son buenas nuevas que han viajado a través del tiempo y a través de las tierras, a través de las naciones, hasta nosotros, hasta nuestro México querido. Pero vamos a verlo en el contexto y vamos a asumir que pensaba nada más ahí en lo que era
la parte ahí, pues de entrada ahí mismo para el pueblo de Belén, ¿va? Porque hay otros mensajes mesiánicos en los que dice que el pequeño pueblo vio gran luz, ¿va? En fin, todo refiriéndose a la ciudad de que Belén, sí, pequeña, pero que no iba a ser pequeña. Pequeña en cuanto a tamaño, tal vez en cuanto a significado de su contexto ahí geográfico, pero grandísima en el aspecto de que de ahí vendría el Mesías, ¿verdad? Dicen que, y muchas veces dicen, ¿y ese pueblo qué va? Por ejemplo, en la actualidad, ¿y ese pueblo? Pero un pueblito se puede hacer muy famoso porque de ahí nació un personaje muy famoso. Y el pueblo a lo mejor está bien chiquito y esto y lo otro, pero es famoso porque de ahí nació fulano de tal, o este personaje, o esta personalidad. Y bueno, pues lo mismo pasa aquí con Belén. Belén para un pueblo chico y todo, tal vez para algunos insignificante, pero, pero ya no era tan insignificante porque de ahí había venido el rey David. Y de ahí, profetizado, vendría un descendiente de él que sería el Mesías. ¿Sí? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David, ya lo expliqué eso, un Salvador, que es Cristo, mayúsculas, Cristo el Señor. ¿Cuáles eran esas buenas nuevas de gran gozo? De que ya había nacido el Salvador, el Mesías. Para nosotros tal vez que lo vemos retrospectivamente en el tiempo, pues ya estamos familiarizados, ya conocemos, pero que tú le dijeras a un judío del primer siglo de que ya había nacido en esa noche el Mesías, el Cristo, tan esperado por ellos. No nos olvidemos del contexto histórico, de los famosos, supuestamente famosos 400 años de silencio que consideraba inclusive históricamente el pueblo de Israel, de que Dios se había quedado en silencio por 400 años. Que ahí hay discusión, ¿verdad? Realmente no estuvo realmente en silencio, Dios había declarado lo que iba a pasar en todo ese tiempo, por lo tanto sí había palabra de Dios para cubrir ese tiempo, pero bueno, ese es otro tema también muy fascinante que se puede ver después. Pero lo que sí es correcto es decir de que el pueblo clamaba, así como cuando estaban esclavizados en Egipto y que se sentían abandonados por Dios, de que Dios ya se había olvidado de ellos y sin embargo les levanta a Moisés como libertador. Bueno, aquí ahora, y viéndolo tal vez como un tipo o una prefigura, Cristo está siendo esperado por la nación de Israel para salvación, pero ya una salvación ya más sublime. Claro está, y conocemos la historia y el trasfondo histórico de que estaban bajo el dominio romano y que querían ser liberados del imperio romano y otras cosas que trajo eso precisamente como consecuencia el rechazo de Jesús, porque pues ellos esperaban al Mesías libertador, pero libertador guerrero, al comandante de ejércitos que iba a venir a poner eso confundieron, no vieron los diferentes tiempos en la profecía bíblica, lo vieron de manera plana el paisaje, no supieron distinguir entre eventos y tiempos, de que primero era necesario de que Cristo viniera como el Cordero de Dios, como el Mesías sufriente que viene en Isaías 53. Pero eso sí, Cristo, ya sea así en esa primera venida o en la segunda, Cristo es el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas
y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ya no solamente la aparición sobrenatural del ángel que está anunciando el nacimiento de Cristo, sino que de repente se aparecen todas las huestes celestiales, todos los ejércitos de ángeles celestiales, alabando y dando la honra y la gloria a Dios. Se les dice a los pastores lo que habrían de encontrar como señal para dar con el niño. Y hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Todo esto también servía como señal. ¿Por qué? Porque no era algo común, no era algo natural, no era algo cotidiano. Alguien puede decir, los nacimientos, hermano, no, los nacimientos sí, pero no bajo esas circunstancias. De que una familia, vamos a decir, que tuviera la mala suerte, yo no creo en la mala suerte ni en la buena suerte, yo creo en Dios, pero vamos a decirlo así, como palabras cotidianas, de que les fue tan mal de que no encontraron lugar en el mesón y tuvieron que ir a un establo y luego la mujer encinta y que se le ocurre para ir ahí. Y luego, ¿qué haces con el niño? Pues al niño, pues cúbrelo y ponlo ahí mientras en el pesebre, ahí donde come el animal para que sirva de cuna. Señales extraordinarias, inequívocas, tan así que servirían de señal a los pastores para que no hubiera pierde. Pues, ¿dónde van a encontrar a otro niño recién nacido en un establo puesto en un pesebre? Señal tanto para ellos, pero también señal para José y María, de confirmarles el mensaje anterior del ángel, de que el ser que estaba en el vientre de María era por concepción del Espíritu Santo, de que era Jesús el Salvador el que habría de nacer. También fue señal para María y José el ver de que vinieran los pastores y les dijeran, tuvimos esta visión, vimos un ángel que nos dijo que nació Cristo el Salvador y vimos también las huestes celestiales dándole la honra y la gloria a Dios. Aquí hay una frase que siempre la anuncian mal en la televisión y en varios medios, en los que dicen de que y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Y ya lo han corregido muchas veces nuestros pastores y predicadores, ¿verdad? No dice eso en la Biblia, lo acabamos de leer, no dice eso, ¿verdad? Y dice, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Eso es lo que realmente dice aquí la Biblia. ¿Sí? ¿Por qué paz? Porque estás hablando de la salvación. Estás hablando del Salvador. El hombre está de manera natural en enemistad con Dios porque está en sus pecados. Y la única manera de estar en paz con Dios es a través de su Hijo Cristo Jesús. ¿Cómo lo sé? Porque la Biblia lo dice. Dios reconciliando al mundo a través de su Hijo Jesucristo. Cristo vino a hacer esa reconciliación, ese medio, ese mediador entre Dios y los hombres. No hay otro, no existe, no hay tal, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No más, hay uno solo, no más. Solo Cristo salva. Hoy es exclusivista el cristiano, sí es exclusivista. Nos disculpamos, pero saben que sí, es exclusivista. No hay otro camino, no hay varios caminos al cielo, nomás hay uno solo, Jesucristo. Y la verdadera salvación que viene de Dios definitivamente trae paz. Y claro que es buena voluntad para con los hombres. Dios siempre ha tenido buena voluntad para con los hombres. Y qué mejor manera de mostrar esa buena voluntad que enviando a su propio Hijo a nacer. ¿Para qué? Para cumplir una misión, un propósito. ¿Cuál? De dar la vida, derramar su sangre a favor de los hombres en una cruel cruz y resucitar al tercer día para probarle al mundo y decirle, yo soy Dios.
yo pongo mi vida y la puedo volver a tomar. Y todo esto por amor. Esas son las buenas nuevas de gran gozo. Y ese es el gozo que debemos de compartir con el mundo. Ese es el gozo que debemos de abrazar y que debemos de buscar que todo el mundo abrace. El gozo de haber sido alcanzados, encontrados y rescatados por Dios a través de la persona de Jesucristo, su Hijo amado. Navidad es Cristo. Él es el motivo verdadero, la razón verdadera, el objeto del gozo y la felicidad y alegría permanente en nuestro corazón, no solamente en Navidad, sino para toda la vida, porque Cristo es nuestro Salvador. Él es la verdadera Navidad. Debemos de proclamarlo todo el tiempo, pero aprovechemos este tiempo en el que supuestamente el mundo festeja Navidad, pero la mayoría ni siquiera saben que es Navidad. Expliquémosles. Detengámonos, ya sea por medios virtuales, por correos electrónicos, por chats de ya sea WhatsApp o Messenger, lo que usted quiera, utilice cualquier medio, es válido. Lo he explicado en mis clases anteriores. Dios utilizó medios para comunicarse con el hombre. ¿Sí? Dios utilizó muchos medios para comunicarse con los hombres. Y en la Biblia vienen profecías muy buenas, que también es otro tema que no quiero caer ahorita, pero utilice los medios que Dios nos da. Y ahorita estos son los medios adecuados. Comparta las buenas nuevas de salvación. Cristo es la razón del gozo que tenemos como cristianos, porque Él es nuestra salvación. Él nos da vida eterna. Eterna, no se pierde, es para siempre. Tenemos gozo porque la salvación es segura. Una vez salvo, siempre salvo. Nada de que se pierde. Esa doctrina no es bíblica de que se pierda. A los que dicen lo contrario, les falta estudiar la Biblia. Lo siento, discúlpenme, pero les falta estudiar la palabra de Dios. Les falta escudriñarla. Compartamos el gozo de las buenas nuevas del nacimiento de Cristo. Dios los bendiga a todos, hermanos y amigos y visitantes. Dios los bendiga.